Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las mejores sinergias entre los personajes que la mayoría de las cuentas tenemos disponibles. Es un vídeo en el que te voy a contar si un caballero tiene un buen pairing con otro para que a la hora de establecer tus alineaciones revises qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, porque ascender en la Torre de los Espectros, en la defensa de Athena, va a depender de esta buena combinación que tú hagas. Así que antes de explicarte todos esos pairings, por favor, te pido que te suscribas al canal, que me dejes tu poderosísimo like y que actives la campanita para que estés al tanto de todas las novedades que vamos sacando de este juego y de otros muchos que irán llegando. Bueno, aquí tenemos en nuestra alineación a Kiki, el pobre le hemos dejado aquí solo, vamos a quitarle y te voy a empezar a contar qué caballeros deberías desplegar en tu alineación y cómo deberías mezclarlos con otro que seguro que tienes. Quizá estés haciendo las cosas mal y digas, ya he subido a uno y ahora me arrepiento. Te voy a dar un buen consejo, vamos a dejar aquí a Mu, por ejemplo, guardando el 14. Te voy a dar un buen consejo y es que cualquier caballero se puede reiniciar. Yo al principio tenía otra alineación, me han ido saliendo nuevos personajes, he conseguido a Milo, por ejemplo, ya puedo hacer la exclamación de Atenea, y he decidido resetear algunos como el Pope que tenía muy subidos y dar esos recursos a otro personaje. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues aquí, mirad, Evil Saga. Nos vamos aquí, por ejemplo, y recordad que tenemos aquí la parte de renacimiento. Ya me he gastado las gratuitas, pero al principio te va a dejar hacerlo de manera gratuita. De cualquier personaje que te hayas equivocado en la subida, tú puedes recuperar los materiales. Puedes recuperar la experiencia, puedes recuperar los materiales de promoción, puedes recuperar el avance del cosmos, de la armadura, puedes también el tema de refinar esa armadura y puedes hacerlo todo, el renacimiento completo, que te vuelvan absolutamente todo de un personaje y te lo dejan a nivel 1, ahí con su promoción a 0 y con la armadura al estado inicial. Esto, si tú quieres pasar de una alineación a otra, lo puedes hacer perfectamente. Das aquí a renacimiento, yo te digo que al principio será totalmente gratis y vas a recuperar todos estos materiales que son muy interesantes si estás pensando en conformar un quinteto que sea temible. Además, así, con ese quinteto vas a poder subir más en las torres y clasificar mejor en los diferentes eventos. Eso como primer consejo que te doy. Si quieres rehacer un poco todo, piensa quiénes de aquí, yo he dejado muchos, veis que a nivel 10, que me parece como lo más mínimo de los que tengo, hay muchos que no tengo todavía, no tengo a Saga, a Máscara, a Sagiseya y a Saka, pero el resto los tengo a nivel 10, pero he vaciado de recursos a muchos para proporcionárselos a otro, ahora que ya avanzando la cosa y se me estaba haciendo bastante complicado con lo que tenía. Bueno, dejado ahí ese tip, nos vamos a ir ya a la alineación y te voy a contar esas sinergias. Empezamos por Mu. Recordad que Mu tiene muy buena sinergia con Tauro. Este sería un primer pairing que te voy a destacar. Ganan un 15% de valor de escudo adicional. Ambos se ponen escuditos y ponen escudos Mu a los demás, con lo cual esto sería extraordinario que nosotros lo pudiésemos hacer. Además, ya sabéis que, bueno, pues Mu es un caballero imprescindible, yo creo que en este primer stage, en el early. Si le pones además un arma como esta, yo creo que todavía mejor, ¿no? Al comienzo de la batalla el escudo Atenea otorga a todos los aliados un escudo igual al 120% del ataque más X del portador durante X segundos. Mientras el escudo está activo, la defensa del portador del escudo incrementa un 10%. Bueno, pues hacemos que Mu sea un poquito más resistente. Siempre lo vamos a llevar, así que el escudo con el escudo nos va bastante bien, así que yo creo que esto sería una de las opciones. Luego, en cuanto a las cartas, que ya lo dedicaremos otro vídeo, pues podemos ponerle esta barrera de cristal. Cuando el portador aplica un escudo, el valor del escudo incrementa un 6%, así que le va de lujo, ¿no? Por ejemplo, esta. Y luego tendríamos la otra que incrementa la defensa, que es de las más básicas, la armadura dorada. Bueno, pues son cosas que le van cayendo bastante bien a Mu. Un caballero primordial y ya os digo que con Tauro haría muy buena sinergia. Si no quieres ir por esta línea o quieres añadir más personajes alrededor de Mu, ya sabes que tenemos con Aioros de Leo
con Ioria de Leo, perdón. Tenemos la exclamación de Atenas y lo juntamos con Milo. Un ultimate, un combo estelar, porque es buenísimo, hace muchísimo daño y aparte mete ese derribo a los rivales. Así que si llevas a Milo, que le tenemos aquí en la reserva, lo quieres llevar en la alineación o lo quieres llevar de apoyo, pues con Mu, con el Caballero de Leo y con Scorpio vas a tener este combo exclamación de Atenas. Se sustituye una habilidad de Mu por esa exclamación y la verdad es que es increíble la potencia que tiene esa habilidad. Yo creo que es de las mejores, si no la mejor dentro del juego. Combina a 3 personajes y la verdad es que es brutal. Pues estos serían los pairings de Mu, la exclamación de Atena y con Tauro. No vas a encontrar nada mejor con este caballero. Nos vamos a ir a uno que yo creo que mucha gente tiene, que es el Caballero de Sagitario, Aioros. Tenemos la combinación con Ioria, este amor fraternal, afecto fraternal, que incrementa la resistencia a los críticos en un 10%, no está nada mal. Y luego tenemos otra muy interesante con Saori. Tenemos el combo Flecha Victoriosa, la flecha dorada de Aioros, es bendecida por Saori en una cinemática que es la verdad que muy buena, tienes que verla por lo menos una vez, incrementando su ataque un 8% durante 10 segundos. Luego dispara la flecha dorada infligiendo un impresionante daño físico al enemigo con el porcentaje de vida más bajo, o sea que es un finisher que lo revienta. Esto que no afecta a las invocaciones. Bueno, pues por aquí podríamos llevar ya una muy buena configuración con estos 3 de partida. Luego puedes poner a Mu, por ejemplo. Otro personaje fuera Milo, ya tienes la exclamación encima, pues brutal, ¿no? Esta alineación que puedes configurar así, fuera con Milo, y tienes varias sinergias aquí. Tienes la de Aioros con Ioria, la de Aioros con Saori, la exclamación de Atena. Así que tendrías una alineación aquí bastante completa, muy versátil. Este caballero de Sagitario es uno de los que al principio está teniendo mayores sinergias. Creo que también tiene sinergia no con este saga, sino con el otro que yo no tengo. Pues si alguna ballena lo tiene, pues que lo disfrute también. Pero ya os digo que yo como no tengo al saga normal, pues F para mí. Nos vamos a ir a Sirju, por si lo estáis utilizando. Un caballero que, bueno, no sé si os está rentando mucho. Yo creo que en este primer momento no cotiza. Delante tenemos otras mejores opciones. Yo al principio lo utilicé porque me salieron las copias, pero bueno, es otro de los que he dejado vacíos y he dado sus recursos a otro personaje. Hace muy buen pairing con Sura, lo mismo. Yo al principio Sura lo subí, ahora ya a los dos los he dejado fuera de mi alineación. Pero veis que tienen el combo estocada de Excalibur, un corte enemigo más cercano, rompen su escudo e infligen 8 golpes con un total del 370% de daño físico al tiempo que alzan y derriban al enemigo durante 1.5 segundos. Bastante buen combo, sobre todo porque ignora los escudos, cosa que si no, no vamos a poder hacer, y con este metatán de escudos que tenemos ahora mismo sería bastante difícil hacerlo de ninguna otra manera. Así que si queréis probar a estos dos personajes, pues juntos van bastante bien. No hay mucho más que destacar de Sirju, no vamos a tener ninguna sinergia con los personajes actuales con Sirju, así que por eso digo que se queda un poquito escaso. Afrodita, un muy buen personaje, tiene pairing con Máscara de Muerte, que tampoco lo tengo, ¿vale? Si lo tenéis, pues Máscara de Muerte, que sepáis que lo podéis poner con Afrodita, que os va a hacer un buen match y vamos a tener ahí a estos dos caballeros repartiendo en las alineaciones. Seguimos con sinergias. Tenemos estos dos personajes, el Pope Ares y el Saga Maligno, das caras de la misma moneda. La duración del control de la encarnación de Saga Maligno y Ares se incrementa en un 15%. Ya sabéis que los porcentajes del Pope son un poco bajos, pero muy buenos si llegan a entrar. El control, el stunt y que un enemigo se vuelva contra su propio equipo, pues bueno, aquí vamos a tener ese control aumentado de ambos personajes en un 15%. También sería bastante interesante, si te has ido por Evil Saga, lo has subido bien y te han tocado copias del Pope, ponerlos juntos sería una estrategia interesante de cara a incluso tener un segundo equipo para el Pamir o cualquier otra cuestión. Sería OP ponerlos juntos. Otro de los que tiene mayor cantidad de pairings, que no sé si estáis vosotros utilizando, sería Seiya.
Es verdad que, bueno, son con caballeros un poco más... con caballeros un poco más bajos, serían con los caballeros de bronce. Pues eso, si metemos a Siryu, ya tenemos Pegaso y Dragón. Si metemos a Sun, podemos meter a Saori también en este equipo. Y metemos... A ver, ¿dónde está Iki, por ejemplo? A ver si te encuentro Iki. Mirad, Iki. Tendríamos el combo puñetazo con Seiya. Y luego tendríamos también, por tener a todos los caballeros aquí, metemos al Cisne, por ejemplo. Y tendríamos Guerrero de la Diosa. Todos van a ganar un 12% de vida, ataque, defensa de los dos tipos. Mirad, este sería como un equipo clásico de la saga, que tendría buen pairing, porque ese ya tiene con muchos de ellos, con muchos caballeros, con Siryu, con Iki, con todos los demás, con todos sus compañeros. Este sería un equipo así un poco troll, pensando en stage en los que nos pidan dos teams. Quizás sería útil poner un equipo así. Vamos a quitar a todos estos. Nos vamos a ir caballero de... ¿qué no hemos analizado? A Ioria. Podemos hacer la exclamación, y si tenéis a Saca de Virgo también tiene pairing, Yo tampoco tengo a Saca de Virgo, no lo puedo enseñar. Luego va a tener con Raimi de Gusano, ¿no? Un personaje que a mí en el Saint Seiya Awakening Gods me encantaba, Raimi, con esos tentáculos que robaban vida y hacían daño. Bueno, pues tendrá luego, cuando salga Raimi de Gusano, tendrá también pairing, Saca de Virgo y la exclamación. Otro de los que quizá sí que estéis utilizando y que es equipo Frost total es Camus. Tiene un par de ellos interesantes. Con Milo aumenta la velocidad de ataque y velocidad de la habilidad en un 12%. Interesantísimo este pairing para castear las habilidades de manera mucho más rápida y todos los efectos que van poniendo. Y esto se podría completar con Yoga, que es otro de los que tiene buen pairing. ¿Dónde tengo yo a mi yoguita? Aquí. Tenemos este combo Frost, ejecución de Aurora. Va a hacer un 120% de daño. Tampoco es brutal el daño, pero bueno, se siente a los enemigos de la fila trasera 6 veces y los va a congelar. Esto sí que se siente una barbaridad durante 6 segundos en una pelea. Es prácticamente darte una ventaja muy, muy buena. Equipo Frost que se irá completando con otros personajes, pero bueno, estos dos ya los tenemos y seguro que hay gente muy tech que quizá aproveche esta sinergia en algunas mazmorras para intentar subir. Pues este sería otro de los pairings que nosotros podemos hacer. Y yo creo que solo me quedaría así de los más interesantes Evil Saga, pero no sé si la gente lo está utilizando, no hay mucha gente que lo esté utilizando. Hemos dicho que tiene con el Pope y también tendría con el Saga normal. Si completamos aquí con el Saga normal, que yo no tengo, estos tres caballeros también harían muy buen pairing. Así que esta sería otra de las opciones. Si nos queremos ir ya a caballeros un poco más bajos, ya os digo, de cara a que disfrutéis, a que probéis, cuando nos pida el juego un par de alineaciones, pues podemos hacer este Jamián, que es molestísimo. Seguro que cuando habéis jugado contra él se os vuelve ese stage muy molesto porque desaparece, deja a los cuervos, atacan y se cura y no lo puedes atacar a él. Bueno, pues tenemos aquí a Jamián, que hace muy buen pairing con Ptolemy de flecha. Ganan 15% de daño de robo de vida. También Ptolemy es uno de estos personajes ultra molestos cuando te lo encuentras por sus habilidades. Va a lanzar esas flechas espectrales con el porcentaje de vida más bajo, infligiendo un porcentaje de daño. Reduce la curación que recibe ese enemigo durante un buen tiempo, con lo cual esto muy interesante también. Aliento oculto. Ingresa al estado invisible durante 6 segundos. Esto, si te ponen un Jamián, te ponen un Ptolemy, ¿cómo atacas a personajes que no están? Veis que los caballeros se quedan parados, no hacen nada. Además, esta invisibilidad se puede llegar a extender fácilmente cuando subas de estrellas al personaje durante X segundos. Mirad, hasta 10. Aparte de un escudo. O sea, esto es molestísimo. Marca a los enemigos y le reduce el índice de evasión. Luego tenemos esta que es la primera pasiva, el ataque sorpresa. Cuando está en el estado invisible, el daño se incrementa encima hasta un 60%, dependiendo cómo lo tengas. Y luego el fuego rápido, probabilidad de disparar una flecha espectral adicional. Y luego, dependiendo cómo lo lleves, pues va a hacer
mucho más daño y hay otro porcentaje de que vuelva a disparar otra flecha espectral. Así que muy molestos los dos juntos, ya que le voy a subir habilidad. Gracias, juego, por darme copias de Ptolemy. Y ya os digo que Jamian y Ptolemy de flecha son parte de un equipo ultra castroso, que quizá veréis un poquito más adelante, con personajes que directamente desaparecen de la escena, no los puedes atacar de ninguna manera. Si esto lo mezclas con Saca de Virgo, que baja después de unos cuantos segundos, que tampoco lo puedes atacar al principio, pues la verdad es que se volvería muy curioso de ver un combate con estos personajes que ni siquiera están dentro de la escena y no los puedes hacer, por tanto, daño de ninguna manera. Ahí os dejo varias opciones. Para mí lo que más está rentando para cerrar el vídeo sería una alineación con el combo de la exclamación. Me parece que ahora mismo es lo que está dominando el meta. Leo, esta primera parte del frente me parece un personajazo equiparable a Mu. A Tauro. Leo va a ser un personaje muy molesto también si te toca, derriba, se cura, roba vida. Tenemos a Mu, que yo creo que es imprescindible. Ya os he dicho en muchos vídeos que me parecía el mejor personaje de inicio, por el que teníais que apostar, y para mí no es ninguna equivocación. Yo veis que tengo a Saori en SSR, la he llevado ya a nivel 80 y la he renacido. Se puede pasar de SR a SSR. La tengo aquí como la healer del juego. No hay ninguna otra persona, caballero, que cumpla la función de Saori, con lo cual para mí, bueno, pues me está ayudando bastante. Solo con la llegada de Freya, que será el tercer banner limitado, pues podremos tener un personaje similar, con prestaciones que vayan más allá. Solo que Freya va a tener pairing con los personajes de Asgard y no sé si llegarán muchos. Bueno, tendremos al Seiya Odín, que será el segundo limitado. Este Aioros, que hace muchísimo daño. Yo he optado por completar la alineación con un personaje que es verdad que no tiene unas sinergias especiales con esta alineación, porque no encaja mucho con ningún personaje de los que yo tengo, pero bueno, lo tengo a 4 estrellas, me parece que cumple su función, que aguanta en el combate, que es Piscis. Yo a Saori la llevo protegida aquí en el medio. Esto os parecerá una tontería, pero sí que se nota dónde esté cada uno de los personajes luego en batalla, por el daño que reciben y por dónde pues van a salir las habilidades y tal. Otra opción sería poner aquí a Aioros de Sagitario, pero veis que si solo llevamos uno nos lo mete en la línea central, aquí no lo podemos desplazar, dejarías más desprotegida a Saori, pero la flecha de Aioros que va en línea recta quizá aquí haría más daño. Bueno, esto es ir jugando a veces en los stages en los que te atascas, donde se colocan también los rivales. Y luego fuera yo he optado por Milo, que no lo tengo muy subido ni nada parecido, pero bueno, cumple la función de apoyo y me desata el combo con Mu y con Leo. Esta alineación sería bastante OP, con la posibilidad de que vosotros intercambiéis a Piscis por otro personaje que os haya salido más y que os guste. Bien pueda ser el Pope, bien pueda ser Tauro, por ejemplo, y metes doble tanque aquí al inicio. Si tienes a Evil Saga, si has conseguido desbloquear a Máscara y te ha tocado, yo que sé, aquí hay muchas opciones, porque os digo que Piscis no cumple ninguna función especial. Aquí podrías llevar el control de Camus, eso ya va a depender un poquito de lo que tú veas. Yo este slot es el que veo más flojo dentro de mi propia alineación. Quizás sea el que rellene con Odin Seiya con el paso de los días, cuando se acabe el banner de Evil Saga. Y creo que sí que intentaré sacar a ese Seiya Odin con un poco más de poderío. Pues esta sería un poco la recomendación de los pairings y las alineaciones, cómo encajan en este primer momento que estamos jugando. Déjame, por favor, en la cajita de los comentarios con qué alineación estás jugando tú, si te sirven estos tips y consejos que estamos dejando por los vídeos. Apoyar al canal de la forma que consideréis, con vuestros puntos de hype, con vuestro poderosísimo like o simplemente con un comentario, eso ya es más que suficiente. Y ya sabéis que nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!